¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. A ver, todo preparado para grabar. La cámara siempre al límite con Rodolfo justo ahí. Sensualidad muy elevada. Y... zumito. Que mucha gente en el anterior vídeo me escribió cosas como: oye, esto de los zumitos está muy bien, pero donde esté un buen porro, que se quite la tontería. Y es en plan, bueno, oye, a ti te gustan los porros y a mí me gusta dar porrazos. Ven. No fuméis la lechuga del diablo, por favor. Fumaos mi sonrisa acompañada de un buen zumito. Vaya, hombre, se me ha metido la caña adentro. Pero... antes de empezar con el vídeo, quiero pedir perdón a mi audiencia, a la cual llevo aquí en el pecho por no haber subido vídeo durante una semana. Pero es que... mira, no os voy a mentir como hace mucha gente, ¿no? En plan, no, es que tengo muchos proyectos ahora mismo. Sí, el proyecto de tocarte los huevos en el sofá, hijo puta. Todo mentira cuando dicen esto. No, es que tengo muchos proyectos. Sí, el proyecto huevo 1.0. Yo he estado y estoy muy viciado al juego este, al Fortnite, a pesar de que soy más malo que un tumor en el ano, pero muy fuerte, enorme el ano y el tumor. Es un juego al cual le tengo amor-odio, ¿no? Porque juego, me matan a los 20 segundos, me cabreo, joder, me cago en la puta, pero he hecho otra, y así llevo una semana. Es un círculo vicioso, baby. Yo lo intento hacer bien, pero cojo, me tiro en paracaídas, miro a ver una zona, esa está tranquila, me tiro y cuando llego abajo a toda hostia, porque me tiro en picado, ya hay 4 con metralletas apuntando y diciéndome: hola, bienvenido a Pueblo Tomate, toma un souvenir, un tiro en la garganta. Yo no entiendo la gente, 5 segundos hace que ha empezado la partida y van con un bazooka y dice: pero me cago en tus muertos. Dame tiempo, que coja una pistola. Déjame morir con dignidad. No me mates si solo tengo un martillo en la mano. Pero bueno, ya está, no me enrollo más. Vamos con el vídeo de hoy. Y oye, si os gustaría que hiciera un vídeo hablando de mi experiencia en el Fortnite, en este juego, escríbemelo, por favor. Repasando mi canal y mirando a ver qué es lo que más me pide la gente que haga, una de las cosas que más reclama mi audiencia es un nuevo vídeo comentando anuncios de pisos. Dicho y hecho, he realizado una recopilación de anuncios de pisos raros, extraños, surrealistas y desagradables, así que vamos a comentarlos. Piso en venta en Madrid. Dispone de una superficie, 74 metros, 3 habitaciones, un baño, muy luminoso, luz todo el día, con vistas a zonas verdes. Se entrega... supongo que se entrega tal cual se ve en las fotos. Bueno, ojo con las zonas verdes y la luz todo el día, vistas a Pueblo Ladrillo. Se entrega tal cual se ven las fotos, pero ¿cómo me vas a entregar el piso así, por el amor de Cristo? ¿Cómo me vas a entregar el piso con todas las ventanas tapadas con ladrillos? ¿Pero quién vivía ahí antes que no le permitíais ni ver la calle, que le tenéis todo tapado? ¿Quién vivía ahí? ¿Bin Laden o qué? Piso en Barcelona, es una finca antigua, faltan electrodomésticos, bien comunicado, patio interior exclusivo, ideal para que los niños jueguen en total intimidad y sin molestar a los vecinos. Ojo al patio, en que en teoría es ideal para que jueguen los niños, pero ¿cómo va a jugar ahí un niño? ¿A qué van a jugar? A ver cuál muere antes de una enfermedad. Aquí un niño jugando a la pelota se cae, se hace una pequeña herida en la pierna y hay que amputar de todas las enfermedades que se le meten ahí. ¿Que te compras esta casa y tu hijo no tiene amigos y no tiene con quién jugar? No te preocupes, puede jugar con el tétanos al fútbol. Finca antigua a reformar y ya está. ¿Para qué más explicaciones, no? ¿Para qué perder el tiempo aquí? Joder, y tan antigua, ¿no? Esta era la casa de verano de Beethoven, por lo menos aquí iba a veranear y a componer. Que sea antigua realmente es lo de menos, ¿no? Porque el anuncio ya te lo ha dicho, no está engañando a nadie, es antigua de cojones. Pero la siguiente foto es la que a mí me impacta. Bueno, ahí en la ventana hay algo, llámame loco, pero yo miro y veo algo. Bueno, pero ¿eso qué es? ¿Qué es esa criatura? Es que parece como un hombre como agachado, ¿no? Como un hombre como que está plantando un pino, ¿no? Está cagando un poco. Madre mía, finca antigua a reformar con Lucifer incluido en el precio.
No, es que cuanto más lo amplío es peor. ¡Tengo miedo! A lo largo de mi vida he visto mucha gente cutre, pero cutrones, Pero como lo que vais a ver ahora, no lo había visto en mi puta vida. Se vende piso discreto. Si lo quieres ver, unas coordenadas, no tengo cámara. Pone su piso en venta y como no tiene cámara, pone las coordenadas de Google Maps de su piso para que la gente lo vea desde el aire. Bueno, el cutrismo en su extremo. Pero ojo, que esto no queda aquí, que si tú coges estas coordenadas y las introduces en Google Maps, te sale lo siguiente. No, si discreta ya es la casa, porque básicamente está en medio del mar Atlántico. De vecino tienes a 2 medusas y un cangrejo. Poner un anuncio para vender tu piso y poner coordenadas en lugar de fotos ya es cutre, pero es que si encima las pones mal, ya es que eres medio tonto, hijo mío, coño. Ojo que igual no se ha equivocado y el tío vive ahí en una roca, ¿no? Vive ahí en una bolsa de aire en medio del océano, ¿no? Y comparte piso con una dorada y un tiburón martillo. Oye, que igual está bien, ¿no? Compartir piso con una medusa, un calamar, unas gambas, un boquerón, ¿no? Lo que pasa es que luego en fin de año, cuando empieces a hacer la cena y empieces ahí a freír unas gambas, hay tensión en la casa, Hay tensión. Se alquila piso en el puerto de Santa María, en buen estado y totalmente amueblado. Los antiguos inquilinos se tuvieron que ir por irse a trabajar fuera del país y dejaron todos los muebles. Bueno, está bien, normalmente cuando alquilas un piso y no tienes mucha pasta, se agradece que en el piso hayan muebles porque así pues te ahorras comprarlos, ¿no? Pero en este caso en concreto, o yo me estoy quedando loco ya, pero yo solo veo ahí un sofá de mierda. ¿Dónde están todos los muebles que dices en el anuncio que hay? ¿Dónde? Uy, sí, madre mía, la habitación cuántos muebles tiene, Está totalmente equipada, es que ni se puede pasar de todos los muebles que hay. Parece el IKEA. Pero ¿por qué ponen cosas en los anuncios que luego no son? Piso totalmente equipado, sí, por la parte de los cojones totalmente equipado, si solo hay un sofá de mierda. Oportunidad en zona muy buena de Alicante, al lado, Hospital General, parada de tram, parques, supermercados, todos los servicios a reformar. Bueno, aquí al menos están siendo sinceros y ya te avisan a reformar. En plan, el piso está hecho una mierda, vas a tener que tirarlo abajo y hacerlo de nuevo. Pero lo importante no es el estado del piso, es lo que vais a ver ahora. Para empezar, en la primera foto parece ser que hay ahí un señor arreglando la lavadora. Y entonces yo te pregunto, de verdad, porque es que ya me da esta curiosidad, ¿no había otro momento en el día en el que pudieras sacar la foto? ¿En serio es necesario sacar la foto cuando está este pobre hombre ahí arreglando la lavadora? Pero ojo, que esto no queda aquí, que este piso es como un álbum familiar, es un festival. En esta foto supongo que nos quieren enseñar cómo es la habitación, pero sale una mujer ahí y es en plan, ¿es necesario que estés ahí, de verdad? Esto no es Gran Hermano, no tienen que verte las cámaras, aparta por favor. Y más gente en las fotos, allá al fondo podemos ver hasta el tío de traje de la inmobiliaria. Si es que ya no sé quién falta. Al niño le he pintado yo la cara, no han sido ellos, lo he hecho yo porque tampoco es plan de que se vea la cara de un niño, pero es que a ellos les da lo mismo. Es que creo que solo falta ya la abuela. Espérate que la voy a buscar, que seguro que en alguna foto está. Dicho y hecho, he encontrado a la abuela, ahí está. Yo es que hay cosas en la vida que es que no entiendo. Queremos ver fotos del piso, no de tu familia. Piso en venta en zona alta, equipado con electrodomésticos, 2 habitaciones dobles, vistas a aparcamiento tranquilo. Me he puesto a mirar el piso tranquilamente, que tampoco está mal, ¿no? Está bastante bien, mira qué terraza tiene, ¿no? Está de puta madre. Pero es que lo que no encuentro es la cocina. ¿Dónde está? Es que no está, por más que busque no está, porque es que no la... Un momento. ¿Qué habrá en ese armario de ahí? Sí, en ese. ¡Tachán! Nuevo concepto en arquitectura moderna. La cocina en un armario al lado de los zapatos. Sinceramente, para tener la cocina dentro de un armario, prefiero tenerla sin armario, ¿no? Que esté ahí. A mí me da vergüenza invitar a alguien a casa y decirle, voy a hacer de comer, y que me vea abrir un armario, ¿no? Va a pensar la otra persona, no vean, ¿no? Tío más raro. Casa pequeña reformada de un dormitorio a las afueras. Tranquilidad absoluta. Muy buena pinta no tiene el salón. Yo no te voy a engañar. Yo entro aquí y digo, cuidado
Cuidado, esa silla, si pudiera hablar, contaría más de una historia, Bueno, la habitación de la muerte suprema, la habitación con manchas amarillas que debe ser orín en las paredes. Vamos a ver, yo entiendo que haya personas que tengan pisos mejores y pisos peores. Yo, por ejemplo, he vivido toda mi vida con mi familia en pisos pequeñitos. No os creáis que yo vengo de vivir en un chalet, yo para nada. Pero coño, a pesar de haber vivido siempre en pisos pequeños, siempre hemos tenido el cuidado de que nuestras habitaciones no parezcan lugares para cometer secuestros express. Pongamos el ejemplo de esta foto, ¿vale? Es una persona que quiere vender este piso. Ok, hasta ahí perfecto. Coño, haz fotos que sean más o menos interesantes, porque esta mierda, ¿quién va a decir? Oh, qué habitación más bonita, cariño, vamos a alquilar este piso. No, este piso dirá, uy, qué buen piso, un asesino en serie. En fin, tengo más pisos para comentar, pero creo que por hoy ya basta. Espero que os hayáis reído y si os gustaría que de aquí un tiempo hiciera otra parte, déjate un like porque material te aseguro que tengo. Y para no perder la costumbre, antes de irme os tengo que comentar una cosita. Hace unas semanas la gente de Fluxer me ofreció hacer un viaje donde yo quisiera y una vez allí grabar 2 vídeos para Fluxer. A mí me pareció una buena idea y como destino elegí Rumanía. A la mayoría de personas cuando les ofreces viajar a algún lugar dicen Nueva York, Los Ángeles, Tokio o algo de esto. Yo quería ser diferente y oye, Rumanía no sé por qué me atraía la idea. Así que fui allí, grabé 2 vídeos, pero nada de buscar iPhones ni polladas de esas, 2 vídeos viviendo realmente la cultura rumana. El primero ya lo hemos subido y te lo dejo aquí en la descripción y me gustaría que lo vieras y me dijeras qué te parece este tipo de vídeos. Soy un novato en este tipo de vídeos, no estoy acostumbrado, pero creo que para ser la primera vez ha quedado bien. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Yo que me alegro,